Bueno, ¿cómo inicia esta historia? En el 2009 tengo a mi hija María Victoria, cuando ella tenía 9 meses, comenzó a enfermarse, comenzó con una fiebre muy alta que no cedía. A partir de ese momento entonces comencé a llevarla a diferentes médicos, saltaba de especialista en especialista, de hospitalización en hospitalización, duramos así cerca de 3 años. Ningún médico daba con el chiste, ninguno sabía qué era lo que estaba pasando, le descartaron VIH, tuberculosis, cualquier cantidad de enfermedades, por todas las sondeamos y nada. Esta es María Victoria en ese momento. Acá, justamente esta primera foto, esto fue aproximadamente en un Halloween. En este momento María Victoria estaba con mucha fiebre, sus labios muy rojos, no entendíamos por qué. Sin embargo, pues en celebración de Halloween, claro, la teníamos que disfrazar como buenos colombianos, ¿cierto? En esos momentos termina esta foto, yo la organizo y me la llevo para el médico y llego a urgencias pediátricas de una clínica en Medellín y se me aparece un ángel. Y me la deja hospitalizada y me dice, al día siguiente tu hija tiene enfermedad de Kawasaki y si no corremos con ella se va a morir en menos de un día. Comenzamos a correrle con el tratamiento de aplicación de gamma-globulina. Esta es una enfermedad que te inflama las venas, las arterias, te da un aneurisma y te mueres, así, ya. Logramos sacar a María Victoria de la enfermedad de Kawasaki en aproximadamente una semana y a la semana me le dan de alta y a los 2 días regreso con una nueva infección, una neumonía. A partir de la enfermedad de Kawasaki, esta foto, ya María Victoria nunca más salió. Estuvo alrededor de 5 años hospitalizada, con una neumonía, con una pansinusitis, con una celulitis periorbitaria, estaba colonizada por un estafilococo multiresistente, ningún antibiótico le servía, entonces me la tenían hospitalizada por una neumonía y me le daban de alta en la mañana y en la tarde yo volvía con ella con un absceso en piel. Y me le daban de alta por el absceso a piel y volvía con una infección intestinal. Y así nos la pasamos alrededor de 3 años. Un día el pediatra, ese ángel que me encontré, que era un pediatra intensivista, muy intenso realmente con sus pacientes, me dijo, la verdad no encuentro nada más que hacer con María Victoria, hay un grupo que estudia enfermedades raras en la Universidad de Antioquia, llévala allá a ver si le encuentran algo. Es en ese momento cuando yo llego al grupo de inmunodeficiencias primarias en la Universidad de Antioquia. Me la atienden 2 inmunólogos, el doctor José Luis Franco y el doctor Julio César Orrego, y al mes me llaman y me dicen, efectivamente, tu hija tiene una inmunodeficiencia primaria. Y me dice el doctor Orrego, esto es una enfermedad rara, hay muy poca bibliografía al respecto, muy pocas personas conocen de este tema, y cada vez que me iba diciendo una cosa más, yo iba como si me fuera volviendo chiquita, y yo lo único que pensaba era, se me va a morir. Y después de que esta muchachita había sido una niña planeada, buscada, ansiada, nadie sabe lo que una mamá siente en ese momento. Y me dijo, pero hay una buena noticia, hay una fundación que se encarga de ayudar a estos pacientes. Y me entregó un librito y yo me fui para mi casa a llorar, como si me hubieran dicho, su hija mañana se va a morir. Lloré durante una semana, a la semana dije, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer que mi hija al tiempo que esté en la tierra sea una niña feliz. Entonces me leo el libro, que era un libro de una niña más o menos de 4 o 5 años, esa niña contaba exactamente lo que yo estaba viviendo con mi hija. Y dije, bueno, tengo que mirar el modo de entrar acá, sobre esos días había una asamblea de esa fundación, me invitan y en un salón así dicen, bueno, ¿quién quiere ser parte de la junta directiva de la fundación? Y yo así súper tímida por entre todo el mundo dije, pues yo no sé nada de esto, pero pues si yo puedo ayudar en algo, bien. Mi profesión era ser auxiliar de vuelo, que no tenía la más mínima idea de lo que me estaba metiendo. Entonces llego a la Fundación Diana García del Arte, esa es la doctora Diana, ella es una médica infectóloga que creó el grupo de inmunodeficiencias primarias en Medellín, y en honor a ella la fundación tiene su nombre. Tiene sede en Medellín, pero atendemos los pacientes a nivel Colombia.
La Fundación FIP es miembro de FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, EURORDIS, que es la Federación Europea de Enfermedades Raras, e Iniciativa ALAS, que es una iniciativa que creamos con otra compañera mexicana para apoyar a las organizaciones de pacientes a nivel latinoamericano. Somos una entidad de índole profesional, social, cultural y benéfica sin ánimo de lucro que tuvo sus inicios en el año 2006 como una iniciativa del Grupo de Inmunodeficiencias Primarias, los pacientes y los papás de los pacientes tratando de procurarles un mejor porvenir a las personas que tenían estas patologías. Tenemos unos valores, como lo ven acá, el principal es la solidaridad, el poder ponerse en los zapatos del otro y mirar el modo de ayudarles, el compromiso, el respeto, la comprensión, honestidad, transparencia, efectividad y mucho trabajo en equipo. Tenemos una estructura organizacional, su base es la Asamblea General, donde ese día yo dije, pues sí, yo quiero hacer parte, pero no sé cómo. Una revisoría fiscal y un área contable que son independientes de la Fundación para brindarle transparencia, una junta directiva. Aquí se desprende un comité médico asesor, que tenemos un equipo de médicos especialistas que nos apoyan con todo el tema médico de los pacientes, una presidencia, una vicepresidencia, la dirección ejecutiva que está en mi cargo y la asistencia administrativa. En la Fundación se trabajan básicamente 4 áreas de acción. Entonces estamos con la investigación en el grupo de inmunodeficiencias primarias, que es el centro Jeffrey Model, el centro más importante que está ubicado en Medellín para diagnóstico y tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, es el único en Colombia. Tenemos una asesoría clínica con todo nuestro grupo de médicos especialistas, tenemos alrededor de 50 médicos especialistas en todo Colombia, una asistencia social que es la que brinda directamente la Fundación y una promoción y educación desde todo el equipo médico en acompañamiento de la Fundación. Este es el personal del grupo de inmunodeficiencias primarias. Este es el doctor Julio César Orrego, el que un día le dio el diagnóstico a mi hija, y el doctor José Luis Franco. Este es el laboratorio donde se realizan todas las pruebas clínicas. Este es uno de nuestros chicos analizando las muestras. ¿Qué hace la Fundación entonces en promoción y educación? Entonces, apoyamos todo el tema de educación médica continuada en inmunodeficiencias primarias, tratar de que los médicos del país, todos, desde el médico que recibe a los pacientes en urgencias hasta los especialistas, sepan qué es una inmunodeficiencia primaria. Es muy, muy frustrante cuando una mamá o un papá llega con su hijo en urgencias con un montón de infecciones antecedidas y el médico simplemente le dice que es un resfriado común, que se lo lleve y que tenga cuidado ambiental. Pocos médicos tratan de correlacionar ese montón de infecciones y decir, bueno, aquí está pasando algo raro, esto no es normal. Eso de cuento que nos echaron cuando estábamos pequeños de que es que todos los niños se enferman mucho, que eso es normal, realmente eso no es normal, o sea, sospechen. Si algo así les pasa, sospechen. Entonces, desde la Fundación nos dedicamos a apoyar todo ese tema de educación de los médicos a través de conferencias nacionales e internacionales de inmunodeficiencias primarias. Hemos realizado 11 simposios nacionales en inmunodeficiencias a través de todo Colombia. Este año realizamos el primer Congreso Colombiano de Errores Innatos de la Inmunidad. Las inmunodeficiencias primarias ya cambiaron de nombre y ya no se llaman inmunodeficiencias primarias, sino que ampliaron su rango y ahora son errores innatos de la inmunidad. A partir de este año entonces comenzamos a realizar el primer congreso que se hizo en Medellín, fue un congreso realmente muy exitoso y es súper satisfactorio ver que cada vez son más y más los médicos que quieren saber qué es esto, que se preocupan por saber que estas enfermedades existen y que tienen la capacidad de diagnosticar a un paciente desde la sala de urgencias. Hemos participado durante más de 13 años en los congresos de ESID y la CID, que son los que organizan las asociaciones científicas de inmunodeficiencias primarias a nivel mundial, y tenemos una red de nodos que son médicos especialistas en todo Colombia, los cuales apoya la Fundación. Estos son algunos de los afiches de este fue el último simposio que realizamos y este el primer congreso que lo hicimos este año. Estas son foticos de los eventos que hemos realizado a lo largo de la trayectoria de la Fundación. Como pueden ver, son eventos realmente con muchísima asistencia, donde realmente siente uno gratitud de ver que estas personas se están interesando por lo que le están pasando a nuestros pacientes. Estos fueron foticos del último congreso que realizamos en Medellín.
Este es el comité organizador, donde nos acompañó también el doctor Correa en esa oportunidad como miembro del comité organizador. La red de nodos, entonces, ¿qué es la red de nodos? Es un grupo de médicos de diferentes ciudades de Colombia que se ha interesado en inmunodeficiencias primarias, ha estudiado y sabe un poco más sobre este tema y es a ese médico de esa región donde los médicos de su zona le derivan esos pacientes, ¿cierto? Como para que no sigan brincando del timbo al tambo. Entonces les cuento que tenemos nodo en Cartagena, tenemos nodo en el de Medellín, pues que es el nodo principal, en Neiva, tenemos nodo en Bucaramanga, tenemos nodo en Cartagena, en Sincelejo, en Cúcuta, Bucaramanga, no sé cuál más se me escapa. En Cali, en Bogotá tenemos 3 que están en San Ignacio, el Hospital San Ignacio, en Caire y en, ¿cuál es? La Misericordia, el Hospital La Misericordia, sí. Bueno, entonces los médicos especialistas están en cada uno de estos nodos, entonces cualquier otro médico que por ejemplo asiste a una reunión como estas, sabe que las inmunodeficiencias primarias ya existen, pero les llega un paciente y ellos dicen, bueno, yo no estoy tan preparado para atender a ese médico, sabe que en cualquiera de esas instituciones puede encontrar un médico con un mayor grado de especialidad y puede acudir a ellos para derivar sus pacientes. Bueno, entonces todos los años desde la fundación se apoya una reunión con todos esos médicos. Estas son algunas de las reuniones que se han realizado. Esta del centro fue una de las primeras reuniones que se realizó. Ya estas son un poco más multitudinarias porque ya habíamos tenido la oportunidad de enganchar a más médicos en todo este cuento y que más médicos se interesaran por esto. Incluso terminando pandemia tuvimos la oportunidad de realizar una reunión con tapabocas y aislados, pero tuvimos la oportunidad y fue muy satisfactorio. Estas son algunos de los finales de simposios que hacíamos con nuestro equipo de trabajo. Las inauguraciones de los nodos, cada vez que hacemos una inauguración de un nuevo nodo, entonces tratamos de hacer una actividad educativa para los médicos de la región, para que se familiaricen quién es el médico que puede estar encargado de ese nodo, a quién se les van a derivar los pacientes. Entonces aquí hay algunas fotos de Bucaramanga, de Sincelejo, de Cali. Me devolví, ¿qué hago aquí? Esta es la de los nodos. Este de acá abajo fue la de Cartagena, este fue en Bucaramanga, este fue en Sincelejo, esta fue acá en Bogotá. Bueno, también tuvimos la oportunidad de realizar un summer school para médicos y residentes enfocado en inmunodeficiencias primarias con el fin de que ellos conocieran un poco más de lo que se trabaja en esta área. Se realizó en el 2018 en Río Negro, Antioquia. Desde la fundación se hizo toda la organización y la planeación. Realizamos la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras con actividades lúdicas para los pacientes y actividades educativas para los padres. Sabemos que los padres tienen una carga muy fuerte al tener un paciente con inmunodeficiencia primaria en casa, que la gran mayoría de las familias son familias disfuncionales, en muchas oportunidades los papás desertan. No es fácil afrontar un diagnóstico como estos, puedo decirlo con propiedad, fue mi caso. Mi ex esposo era un médico cirujano plástico. En el momento en el que a mi hija la diagnostican, salió corriendo. Él no pudo, fue una carga muy fuerte. Y 4 o 5 años después me llama y me dice, ¿qué es lo que tiene María Victoria? Porque ni siquiera sabía qué era lo que tenía. En muchas oportunidades los médicos se enfocan tanto en su especialidad que olvidan todo lo otro. Entonces sabemos que, como me pasó a mí, les ha pasado a muchos papás, las familias se vuelven familias disfuncionales donde la mamá le toca, aparte de cuidar al paciente, trabajar y buscar el sustento diario para sus familias, llevar al paciente aplicación de medicamento, ir donde el especialista, reclamar las órdenes, ir por el medicamento y se vuelven toderas al 100. Entonces el apoyo al núcleo familiar y a la cabeza del hogar es súper importante desde la fundación.
También realizamos una actividad en conmemoración a la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, se ha realizado en varias ciudades de Colombia, donde reunimos a los pacientes, hacemos una jornada de sensibilización, nos gusta que las personas del común sepan que hay una enfermedad que se llama inmunodeficiencia primaria, que desde casa la pueden sospechar, que lo que les decía hace un rato, no es normal que un paciente todo el tiempo esté enfermo, todo el tiempo tenga una infección diferente, y a raíz de eso se pueden encontrar pacientes. Es importante que en las escuelas también se trabaje, también se sepa que eso existe, porque los mismos profesores pueden orientar a los padres a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, yo en el colegio de mi hija trataba de sensibilizar a sus compañeras, a su profesora, porque mi hija duró 5 años prácticamente hospitalizada y el pediatra todo el tiempo me decía, imposible colegio, ni se le ocurra que la mata. Pues, ¿cómo se le ocurre? Hasta que un día yo vi a mi hija tan desesperada por socializar que yo dije, no, a la mano de Dios, y la metí a estudiar. Fue un año bueno relativamente porque las hospitalizaciones fueron pocas, fueron fuertes pero pocas. Pero ahí llegamos y nos encontramos con un nuevo obstáculo y fueron los amiguitos. Entonces mi hija, cuando había temporada de lluvias, que usualmente los virus se alborotan, yo la mandaba con tapabocas, en ese tiempo nadie usaba tapabocas. Entonces para los niños eso era un fenómeno y como que le hacían el feo. Mi hija, aparte de la inmunodeficiencia, tiene una dermatitis atópica severa, de muy difícil manejo, entonces todo el tiempo ella estaba supurando sus plieguecitos, tenía muchas heridas en el cuerpo, y las amigas le decían a las otras, no se junte con ella, vea lo que ella tiene y no sé qué. Entonces la niña de un otro modo se sentía rechazada. Un día, ella llegó, se bajó de la ruta del colegio, yo la recibí y me dijo, si me vuelves a mandar con tapabocas, no voy a volver a estudiar. En ese momento yo entendí que mi hija ya se podía defender sola. Y así fue, hasta el sol de hoy lo ha manejado supremamente bien, pero nos costó y no ha sido fácil realmente. Entonces tratamos de sensibilizar a la comunidad en general para que sepa que esto existe, que lo pueden diagnosticar, que lo pueden tratar y los pacientes con inmunodeficiencia primaria bien tratados pueden llevar una vida totalmente normal. Realizamos el Día de la Familia, que es otro evento que tratamos de que sea, aparte de recreativo, también educativo, por eso lo hacemos en lugares donde los pacientes y sus familias puedan tener interacción con algo, que aprendan. Usualmente lo hacemos en Medellín, en el Parque Explora, que es un parque donde tienen la posibilidad de aprender muchísimas cosas, hay salas interactivas, hay muchas cosas tecnológicas de educación, entonces a ellos les emociona mucho todo eso y poder aprender una cosa nueva cada vez que van al Día de la Familia. Estas son algunas de las fotos, como ven, en Medellín tenemos muchos pacientes, allá hay mucha consanguinidad, entonces aparecen muchísimos más pacientes. Tenemos la oportunidad de tener el grupo de inmunodeficiencias allá, entonces es más fácil el diagnóstico. Y bueno, y la convocatoria ya, los pacientes me conocen, saben dónde llegar, entonces es un poco más fácil guiarlos. Hemos realizado también días de la familia en Cali, en Bogotá, hace un buen rato no se hace en Bogotá y me encantaría en compañía de la doctora Marta, el doctor Oscar, poder un día realizar un día de la familia en Bogotá y que los pacientes de Bogotá se puedan unir y conozcan todo esto y las posibilidades que tienen con la fundación. También hemos realizado en Manizales. Existe una fundación a nivel mundial que se llama la Fundación Jeffrey Model, ellos son un par de padres americanos, afortunadamente con mucho dinero. Ellos tuvieron un hijo, Jeffrey, y Jeffrey tenía una inmunodeficiencia primaria. Jeffrey muere alrededor de los 13, 14 años. Cuando Jeffrey estaba a punto de morir, les decía a ellos, pero hagan algo, o sea, ustedes tienen toda la plata del mundo, ¿cómo no están haciendo nada? ¿Cómo me van a dejar morir? Eso desafortunadamente fue hace muchísimos años, nadie sabía de esto y Jeffrey se murió. Y ellos un día recopilando eso de hagan algo, crearon los centros Jeffrey Model, que eran centros para diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Gracias a la Fundación Jeffrey Model, la Fundación FIP tiene una parte de recursos para poder funcionar, para poder brindarles el diagnóstico y el tratamiento a algunos pacientes. Y hace algunos años ellos hicieron un documental tipo película que se llamó Do Something. Tuvimos la oportunidad en Medellín de tener la premier de esta película, la presentamos en el Museo de Arte Moderno, tanto a los pacientes como a las personas amigas de la fundación, a los médicos cercanos. Fue una experiencia muy bonita
que nosotros como pacientes, como padres de pacientes, pudiéramos ver que al otro lado del mundo había un par de papás que estaban viviendo exactamente lo mismo que nosotros, porque es que lo que viví yo, Faisul y Gaviria, como mamá de María Victoria, es lo mismo que ha vivido doña Marta, que ha vivido la señora, todos vivimos la misma situación. Es increíble que esa misma situación se repita tan a menudo en tantas personas. Bueno, desde la Fundación también hacemos una actividad que la denominamos la Gala FIP. Esto es una gala, usualmente la hacemos en una galería de arte de unos amigos que nos la prestan. Es un evento súper bonito, muy elegante, donde contamos un poco de lo que ha hecho la Fundación durante el último año. Invitamos a empresarios, personas del gobierno que conozcan la Fundación, que nos quieran apoyar. También hacemos un momento de agradecimiento a las personas que se han vinculado con nuestra labor durante el año, y es un evento súper bonito que esperamos que, bueno, en las próximas galas nos puedan acompañar. En la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, pues fue un momento súper difícil. La Fundación nunca ha hecho nada asistencial por los pacientes, nada de donar leche, pañales, pagar arriendos, nada de eso. Nosotros siempre nos hemos enfocado en que mientras el paciente encuentre el diagnóstico a su enfermedad, ya tiene el 80% del camino ganado, porque tienen que brincar tanto de médico en médico buscando una respuesta, que es mucho el tiempo que pierden, el dinero, la frustración. Entonces, si yo ya sé qué es lo que tengo, ya es más fácil avanzar en el camino. A pesar de eso, durante la pandemia fue un momento muy difícil para todos nuestros pacientes. Desafortunadamente, un médico, antes de que diagnosticaran a mi hija, cuando estábamos en todo ese proceso, me decía que había visto un niño con esta enfermedad, que más adelante les voy a contar la historia de ese niño. Él estaba haciendo su residencia en anestesia. Me dijo, ve, si vieras que vi un niño con una enfermedad rara, horrible y no sé qué, se llama, no me acuerdo qué nombre me dijo, pero ¿sabes cuál es el pecado de ese niño? Ser pobre. Y eso me quedó a mí brincando en la cabeza. 2 años después, yo conozco a este niño, seguía hospitalizado en el Hospital San Vicente. Este niño tenía una combinada severa. El doctor Franco me pide que yo vaya y lo visite, y hablé con la mamá, porque necesitábamos mandar a este niño a Estados Unidos para hacerle un trasplante de terapia génica. El niño nunca había salido de la clínica. La vez que salió en su vida fue porque yo lo saqué para llevarlo a sacar el pasaporte. Le otorgaron la visa, el niño se fue a Estados Unidos y tuvo acceso a la terapia génica. Fue el paciente más exitoso de esa corte, y bueno, y salió del problema de la combinada severa. Lastimosamente William después desarrolló otras enfermedades, un autismo severo, una pérdida auditiva total. Pero bueno, en algo contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de William, porque realmente no tenía ninguna probabilidad de vida. O sea, si el trasplante no se le hacía en los siguientes 6 meses, William se iba a morir. Ahí vamos con el proceso entonces. Durante la pandemia tratamos de ayudarle a los pacientes que estaban teniendo más dificultades económicas a través de medicamentos, mercados. Prestamos las redes sociales de la Fundación para que ellos pudieran promocionar sus emprendimientos, sus negocios, las labores que hicieran a domicilio para que se pudieran ayudar con el sustento. Hicimos muchas conferencias sobre educación durante la pandemia. Todo el tema de cómo teníamos que afrontar los pacientes con inmunodeficiencias, el tema del COVID, porque todos estábamos aterrados y pensábamos que nos íbamos a morir. Hablamos de nutrición, ya no me acuerdo, ¿y qué más? Bueno, hicimos un tratamiento de inmunodeficiencias primarias como enfermedad huérfana, a través de Iniciativa Alas, que fue la organización que creamos en México para ayudar a las organizaciones de pacientes a nivel Latinoamérica. También hicimos muchísimas conferencias con especialistas en el tema a nivel mundial. Estas fueron otras de las conferencias con las que tuvimos relación, fuera como organizadores, como moderadores. A través de Iniciativa Alas, entonces hicimos todo el tema de campaña de difusión de las enfermedades raras en la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, campañas de autocuidado con COVID-19, todo el tema de lavado de manos, de autocuidado a la asistencia a la aplicación de medicamento,
Realizamos un libro digital que se llama Mi Voz Cuenta, que son historias de pacientes. Estas historias las pueden encontrar en la web de Iniciativa ALAS, así como Tu Voz Cuenta. Aquí tenemos a Tania, que es una chica adulta, se diagnostica adulta, y se va a estudiar a México, y en México tuvo una complicación severa al punto de que el médico le dijo, no la habían diagnosticado, y el médico dijo a la mamá, yo se la entrego para que se la lleve para Colombia para que se le muera allá, porque es que se muera acá en México le va a salir muy costosa la llevada del cuerpo. Se vino para Colombia, prácticamente desahuciada, y llega el grupo de inmunodeficiencias, allá la logran diagnosticar, y tan en ese momento es una joven que lleva una vida totalmente normal. Bueno, he participado como directora de la fundación en el entrenamiento para líderes en advocacy de la Latin American Patient Academy, que es una academia que fortalece el conocimiento de los líderes de organizaciones médicas. Realizamos la campaña de Quédate en casa durante la pandemia, donde le contábamos a la gente por qué era importante que se quedaran en casa y así cuidaran la vida de nuestros pacientes. Esta del centro era mi hija María Victoria en ese tiempo. Como les contaba, todo el tema de cuidado para poder asistir a las citas médicas, a las citas de aplicación de tratamiento, la fundación creó un kit de autocuidado. Como estábamos en pandemia y no podíamos realizar el Día de la Familia, no nos podíamos quedar así, entonces hicimos un bingo virtual donde los pacientes se ganaron buenos premios, la pasamos rico y pudimos compartir un rato y salir un poco de la monotonía en la que nos tenía sumergidos todo el tema de la pandemia. Estos fueron algunos de los regalos. Los asistentes muy contentos bajando su tabla y recibiendo sus premios. Poniéndonos un poco más serios a la ley, hemos realizado 3 encuestas en salud. La primera se realizó en pandemia porque queríamos conocer cómo estaba la situación de los pacientes para el acceso al tratamiento. La segunda la realizamos en el 2022 y la otra finales del 2022, principios del 2023. En las 2 primeras evidenciamos la dificultad que estaban teniendo los pacientes para acceso a medicamentos dada el desabastecimiento de inmunoglobulina en el país, y en la última ya notamos que había un poco más de acceso a medicamento, pero estábamos teniendo efectos adversos muy fuertes para los pacientes debido al ingreso de gamaglobulinas como vitales no disponibles que no estaban cumpliendo con todos los estándares de calidad y les estaban produciendo muchísimas dificultades en salud a los pacientes. Les cuento que tenemos una página web donde pueden consultar lo que hacemos, quiénes somos y cómo se pueden vincular con nosotros. En asistencia jurídica, que es uno de los servicios que presta la fundación, les puedo contar que hacemos presencia a nivel nacional. Todos los pacientes que se comunican conmigo buscando algún apoyo jurídico en cuanto al tema de acceso a tratamiento, asistencia médica, nosotros les prestamos el servicio. En el último año hemos hecho más de 380 actos jurídicos entre tutelas, desacato y órdenes judiciales. Esto significa llevar al representante de la EPS o IPS a prisión por negarle el acceso al tratamiento o al diagnóstico al paciente. Hacemos presencia en la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, con la unidad de discapacidad, los beneficios al cuidador, todo el tema de jubilación para cuidadores, jubilación temprana y los subsidios que estos pueden obtener. Hacemos un trabajo continuo con FECOER en la defensa de los derechos de los pacientes. Somos miembros de la dirección colegiada de Iniciativa ALAS. Trabajamos en las mesas de resoluciones de PQRs con las EPS directamente y la Superintendencia de Salud, y hemos hecho un amplio advocacy con el Gobierno Nacional en todo el tema de desabastecimiento de la inmunoglobulina en Colombia. Hace poco, en el tema de advocacy, tuve la oportunidad de asistir al Congreso de Colombia, al Congreso Nacional, para contarles a los congresistas lo que estaba pasando con el desabastecimiento de la inmunoglobulina. Estamos a la espera de una nueva citación para contar entonces que bueno, sí, ahora tenemos un poco más de gamma-globulina, pero estos son los efectos fuertes, realmente fuertes, que se les están presentando a los pacientes por la calidad de la gamma-globulina que estamos teniendo en el país. Tuvimos la reunión en la Comisión Séptima del Senado, hemos enviado toda la información que nos han solicitado para la regulación de precios, que es el factor determinante para el desabastecimiento. Hicimos un fact sheet incluyendo los relatos de los pacientes. Uno de ellos hacía 2 años no recibía gamma-globulina y por tal motivo tuve múltiples infecciones de oído y perdió la audición.
Entonces, pasó de ser un niño que simplemente necesitaba una gamma globulina, ahora a ser un niño con una discapacidad que le va a costar muchísimo más al gobierno. Y hemos hecho toda una completa recolección de insumos con el apoyo de la doctora Manuela Olaya en Fundación Valle de Lili en Cali para presentar todo este informe a la Comisión de Asociaciones Científicas y desde este lugar sentar un precedente con el gobierno nacional. O sea, si no nos van a poner atención a nosotros como pacientes, pues entonces miren qué es lo que están diciendo las asociaciones científicas respecto al tema que tenemos de desabastecimiento. También prestamos asistencia psicológica a nuestros pacientes con trabajo fuerte con la unidad de discapacidad, terapias, un programa que hay de Ser Capaz en Casa, donde los pacientes que no pueden asistir al colegio tienen la oportunidad de que un profesor vaya a casa, les enseñe. En Medellín, por ejemplo, se estuvieron repartiendo computadores para que esos niños tuvieran la oportunidad de aprender un poco más. La consejería psicológica, conferencias sobre cuidados al cuidador, incluida toda la normatividad y los beneficios que estos tienen, y la disponibilidad de un médico psiquiatra para manejos de pacientes especiales. Desde la Fundación, una de las labores más importantes que realizamos es el subsidio de pruebas clínicas para diagnóstico a los pacientes que tienen la urgencia de tener ese diagnóstico. Les puedo contar que en los últimos años la Fundación ha subsidiado 81.476.800 pesos. Ese ha sido el informe hasta el año 2022 de lo que se había financiado a través de pruebas clínicas. Este es mi hoy. Estos son mis hijos. Juan José tiene 22 años, estudiante de medicina. Ella es María Victoria, la niña que tuve 5 años hospitalizada, ahora tiene 15. Esta es mi chiqui Amelia, de 4 años. Mi hija aún tiene inmunodeficiencia primaria, obviamente. Continúa con su dermatitis atópica, un poco más controlada, pero el propósito que un día tuve de que mi hija fuera feliz el tiempo que tuviera, pienso que lo ha cumplido. Ha sido una niña feliz. Esta es la información de la Fundación, este es el WhatsApp donde me pueden contactar, mi correo electrónico, pueden ingresar a través de la página web de la Fundación y enviarme mensajes, que lo que necesiten inmediatamente estaré ahí. Y desde la Fundación todo esto lo hemos hecho siempre en memoria de las familias que no lo lograron. De esas familias que lucharon como yo luché un día y no tuvieron la posibilidad de continuar. Esta siempre ha sido la labor de nosotros y felices del mundo continuamos haciéndola. Muchísimas gracias.